En Brújula Internacional recurrimos siempre a especialistas para comprender lo complejo, lo dinámico de la noticia internacional. Por eso tenemos hoy al profesor Vicente Márquez de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Santa María sobre el caso brasileño. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el caso brasileño es un proceso que ya se venía gestando desde el año pasado. Lo que pasó en estos días fue precisamente la conclusión de un proceso que ya tenía tiempo, ya cuando en el mes de mayo, junio se procedió a la votación para proceder al juicio político a la presidenta Rousseff, era evidente de que salvo que ocurriese una circunstancia excepcional, el dictamen del Senado iba a ser en contra de la presidenta Rousseff. Inclusive en la vez anterior la votación fue de 56 votos para someterla a juicio en el Senado. En esta oportunidad hubo 5 senadores que inicialmente votaron en contra del juicio, que votaron posteriormente en condenarla. Eso por supuesto da una idea de que evidentemente ya de alguna forma estaba por sentado de que la presidenta iba a ser destituida. Por supuesto, el proceso de apelación que ella está tramitando ante el Tribunal Supremo es de alguna manera la última carta que le queda desde el punto de vista legal y constitucional para impedir una decisión política que ya de antemano estaba cantada. Ahora hay que independencia de poderes en Brasil, la gente confía en la justicia, ella misma se sometió a todo el proceso y fue a hacer su defensa y ahora recurre por la vía indirecta al poder supremo, que es la justicia brasileña, ¿no? En efecto, la apelación del Tribunal Supremo es la última carta que le queda desde el punto de vista jurídico para evitar el dictamen del Senado que automáticamente la desbanca de la jefatura del Estado, asumiendo ya Temer los plenos poderes ejecutivos. Por supuesto, ella está consciente de que el juicio tuvo un resultado bastante ambivalente, porque por un lado se le declara culpable de los delitos Ujú. de maquillaje de cuentas públicas sin autorización del legislativo, que fue la razón por la que fue sometida a la consideración del Congreso, pero por otro lado no se le inhabilita para cargos políticos, porque en la segunda votación, en donde se solicitaba la inhabilitación de la expresidenta ya formalmente Dilma Rousseff, la mayoría de los senadores, incluyendo muchos que votaron a favor de declararla culpable, estuvieron en contra O de sea, hay una sancionarla. racionalidad política en Brasil que en otros países todavía no ha habido esa madurez, ¿no? En efecto, entonces de alguna forma lo que el mensaje que manda el Senado es, Dilma Rousseff, desde su punto de vista, fue culpable de ese delito, se fue sancionada con su destitución, pero no se inhabilita para poder ejercer la política. Es decir, ya vamos a ver a una Dilma Rousseff muy probablemente a partir de la presente fecha con una actitud mucho más política, mucho más combativa y posiblemente abonando el terreno para el 2018, que van a haber elecciones presidenciales en caso de que el Tribunal Supremo le dé la razón al Senado, y muy probablemente hay un escenario en el que Dilma y Lula probablemente se pongan de acuerdo entre los dos para tratar de capitanear una candidatura de la izquierda brasilera. Ahora, golpeada la izquierda con el caso brasileño por vía del parlamentaria, por vía electoral en Argentina. Acá mismo en Venezuela, las elecciones de diciembre fue un golpe duro para lo que llaman el chavismo latinoamericano. Significa que hay un ocaso del socialismo del siglo XXI. Yo diría que más que ocaso hay la posibilidad de dos situaciones, dos escenarios. Primero, la posibilidad de un recambio político que sin duda se ve claramente en muchos países de América Latina, ya pasó en Argentina, ya ha pasado en otros países de la región, inclusive lo que pasó en Perú, en donde hubo un reforzamiento de la derecha liberal. Pero decir de facto la desaparición como tal de la izquierda o de esta ola de izquierda sería muy temerario. Yo pienso más bien que sería la oportunidad para esta misma izquierda replantearse muchas cosas. Por supuesto, vemos que ya en Argentina han habido algunos pasos en ese sentido, ya parte de la oposición que está en contra de Macri, que evidentemente es kirchnerista, ha empezado un proceso de lavado de cara. Eventualmente en Perú la izquierda peruana está iniciando ese proceso, pero no se puede decir a priori de que ese proceso de lavado de cara es uniforme. Pero evidentemente hay un cambio político en América Como ha Latina, hecho hay un giro. Ecuador, que representa buenos números económicos, o Bolivia, pareciera que están en otra línea de corregir errores. En efecto, se está buscando la rectificación porque evidentemente desde el punto de vista geopolítico hay un recambio político y ellos de alguna manera en previsión a evitar un cambio político interno están haciendo algunas medidas, están tomando algunas medidas en ese sentido. Por supuesto, la realidad de cada uno de esos países es bastante disímil. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, la oposición tiene un cierto ámbito unitario, mientras que, por ejemplo, en Ecuador, la oposición, al seguir dividida, eso por supuesto le da posibilidades al correísmo, a la Alianza País, al presidente Correa. Entonces, de alguna manera el proceso
que se ha dicho de decadencia de la izquierda en América Latina, eso es relativo. Eso va a depender, por supuesto, de la realidad de cada país y sobre todo de un aspecto muy importante, que es el elemento económico, que sin duda es el que va a determinar para que el votante se incline en uno u otro sentido. Sí, decía hoy la prensa brasileña que en el caso de Brasil, la prensa, la calle y la economía fue determinante para sacar a Dilma Rousseff y que en cualquier situación, la de Cristina Kirchner, la economía, también la calle, porque la gente manifestó, fue muy útil. En el caso venezolano, la prensa hoy recoge, y usted ha visto en toda la prensa del mundo las grandes manifestaciones de la oposición, pero también el respeto de las propias manifestaciones del gobierno. ¿Cómo vio usted al interpretar estas fotos? Bueno, es importante tener en cuenta de que el escenario que se presentó ayer era una simple demostración de fuerza de quién mueve más gente. Si lo vemos desde el punto de vista de imagen, la oposición por ese lado logró su cometido, lograr movilizar, a pesar de todas las situaciones que se presentaron, una gran cantidad de gente, de manejarse bajo un tono totalmente pacífico, bajo un tono totalmente civilizado, evitando caer en los extremos. Eso de alguna manera le dejó al gobierno la tesis por fuera de que estas protestas podían desencadenar un resultado violento al final. Entonces, de alguna forma, el gobierno por ese lado de repente no le salió el resultado deseado, pero por otro lado, al final ambos bandos mostraron fuerzas de forma civilizada, sin ningún tipo de aspavientos, sin ningún tipo de exageraciones y de escenarios violentos. Y eso al final es medición de fuerzas porque es evidente tanto para unos como para otros que estamos en vías de un escenario preelectoral, sea por las elecciones regionales que se deben tramitar este año o a inicios del año que viene y el referéndum revocatorio, que es un escenario que también estamos en un ámbito preelectoral. Entonces, de alguna forma, todas estas movilizaciones fueron un proceso para medir fuerzas, para empezar a coloquialmente calentar calles desde el punto de vista de movilización. Y ese escenario se va a venir repitiendo porque ya la misma MUD lo dijo. Nosotros vamos el día 7, el día 14 a hacer otro tipo de marchas, así que eventualmente el gobierno va a seguir en esa misma tónica. Es decir, este último trimestre del año, cuatrimestre del año, va a ser bastante movido desde el punto de vista de movilizaciones. Cuando se hace recurso a la política exterior de otros estados, a la injerencia, lo decía la canciller hace unos minutos que reunió el cuerpo diplomático, de la injerencia externa, criticaba a España por alguna declaración hoy, y se dice que el imperialismo es el que quiere crear todos estos problemas, tanto en el Brasil con Dilma Rousseff como en Venezuela con el gobierno. ¿Hasta dónde ese discurso puede ser creíble? Bueno, por supuesto, el argumento de la canciller, si uno lo ve desde el punto de vista histórico, puede haber algún sustento, algún basamento. Sin duda, decir que Estados Unidos no ha intervenido en asuntos políticos de América Latina sería ser bastante ingenuo, lo han hecho. Sin embargo, culpar todos los procesos que se han desencadenado en los últimos años, única y exclusivamente a esa mano invisible de los Estados Unidos, yo lo considero un poco temerario, porque también hay factores internos, la situación económica, el descontento social, por supuesto los indicadores económicos, el que en cada país se han venido presentando son de alguna manera alicientes para que la gente salga a protestar. O sea, el elemento interno no lo podemos dejar por fuera. Entonces yo creo que de alguna manera la visión que plantea la canciller, aunque puede tener cierto basamento histórico verdaderamente razonado, no se están considerando los elementos internos, que sin duda están presentes. De todas maneras, los ministros, consejeros, los embajadores que están en Venezuela están informando a su gobierno de lo que ellos ven y lo que analizan de una manera objetiva, al margen de cualquier discurso político del gobierno de la oposición, ¿no? Claro, ese es el trabajo de todas embajadas, ¿no? Ver, por supuesto, las dos caras de la moneda. El tema de revisar la prensa, el de tener distintas fuentes para, de alguna manera, dar la mejor información posible a las cancillerías. Eso es parte del trabajo de la embajada. Y yo estoy convencido de que la mayoría o la práctica totalidad de las embajadas ya el día de hoy habrán mandado a sus cancillerías informes sobre lo que sucedió ayer, tratando de poner tanto la posición de la señora canciller Rodríguez como lo que de alguna forma la prensa no oficial ha venido también planteando. Se nos pregunta en nuestro Twitter qué pasa con las relaciones ahora congeladas entre Brasil y Venezuela y también con Brasil y Ecuador, Brasil-Bolivia, porque han retirado a los embajadores. Es un procedimiento al retirar a un embajador que genera automáticamente retiro del otro país de su embajador, pero no significa ruptura de relaciones diplomáticas. Y claro, nos preguntan qué pasa con los acuerdos comerciales. Profesor Vicente Márquez de la Universidad de Santa María, especialista precisamente en comercio internacional. ¿Qué pasa con ese comercio internacional por ahora con la interrupción política? El hecho de tú congelar relaciones, o al menos
el término congelar relaciones no significa ruptura de forma oficial, es decir, no hay una ruptura de relaciones, simplemente se mandó a llamar a los embajadores. Y en este caso, el convenio sigue subsistiendo, se sigue aplicando. Nosotros seguimos formando parte del Mercosur. Claro. O sea, el hecho de yo no tener relaciones con ellos no significa que el Mercosur como institución haya roto relaciones con Brasil. Por lo tanto, los compromisos comerciales se siguen aplicando exactamente igual. Claro, habrá menos entusiasmo de hacer comercio y negociación a nivel privado y oficial, ¿no? Sobre todo a nivel oficial pudiera haber un congelamiento de muchos trámites y muchos procesos, pero quizás a nivel privado, desde el punto de vista práctico, no habría mucha traba. Claro, el tema son los permisos que pudiera eventualmente el gobierno parar para licencias de importaciones, certificados de no producción. Claro, eso es muy temerario decirlo ahorita porque apenas la decisión se tomó fue ayer, pero quizás si este proceso se mantiene por mucho tiempo pudiera haber algún tipo de traba, pero en la práctica, o mejor dicho, desde el punto de vista legal, los convenios siguen existiendo y se siguen aplicando. Ahora, se nota que en América Latina y el Caribe también hay la misma división entre los que apoyaron la revolución del siglo XXI y el chavismo en América Latina, que ahora son menos, antes eran mucho más, y los que se oponen. De hecho, el retirar embajadores es una línea política determinada de los amigos de Lula y de Rousseff, pero los demás países siguen con sus relaciones normales. Para ser más específico, de los países del ALBA, para ser mucho más específico, en este caso, Cuba, la misma Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela fueron los únicos países que han decidido mandar a llamar a sus embajadores, en principio por la iniciativa del gobierno venezolano. Veía la prensa hoy brasileña que los chinos inclusive están dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno y que ahora va a hablar Michel Temer, el nuevo presidente, con las autoridades chinas en la reunión del Grupo de los 20 en Shanghái. Porque hay dos aspectos que le quiero mencionar, embajador. El primero, ciertamente tenemos por el lado del ALBA esa actitud, pero vemos, por ejemplo, los otros países de la región. El resto del Mercosur mantiene las relaciones normales. Claro. Inclusive Uruguay, que es, digamos, el otro gobierno de izquierda dentro del Mercosur, ha sido muy cauto en hacer ese tipo de acción. Muy por el contrario, muy probablemente decida seguir manteniendo la buena relación, porque desde el punto de vista legal no hubo quizás procesos express de destitución como quizás ocurrió en Paraguay con el presidente Lugo. Que además Que ahí fue sí también, hubo pero hubo división también. Exacto, pero aquí sí hubo un cierto criterio de que el proceso fue muy acelerado y había también el escenario propicio para poder hacer eso porque habían varios gobiernos de ideología similar. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el caso del BRICS. Brasil es miembro del BRICS, miembro fundador del BRICS, un miembro fuerte del BRICS. El BRICS son las grandes economías emergentes, ¿no? Exactamente, las 5 economías emergentes más importantes, China. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos países no van a romper relaciones con Brasil, Claro. porque ellos parten desde un punto de vista pragmático, el comercio, el intercambio de bienes y servicios, de inversiones. Mientras eso, el cambio de gobierno no atente contra esos intereses, China no va a dejar de hacer negocios con Brasil y va a mantener las mejores relaciones con Brasil. China frente a Rusia y Estados Unidos tiene una dinámica distinta, menos ideologizada, a pesar de que es mundo comunista, ¿no? Al final es un pragmatismo que simplemente te dice, tú puedes tener un pensamiento político del que tú quieras. Tú puedes ser marxista o de teoría marxista, tú puedes ser capitalista de libre mercado, pero hay elementos en común, intereses en común, en este caso intercambio de bienes y servicios, negocios. Y al final eso es lo que está privando en la relación, en este caso de lo que acaba de anunciar China con Brasil. O sea, ellos no van a romper su relación por el simple hecho de que hubo un cambio de gobierno que está dentro de los parámetros legales, constitucionales, más allá de lo que la presidenta Dilma o expresidenta Dilma diga en su defensa, esa es la realidad. ¿Qué decir ahora de otro tema y de otro país, las elecciones en España, que dirigen aparentemente a una tercera elección pública? Por supuesto, ahí hay un escenario, primero, de que había que hacer pactos. Los pactos salieron, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque se necesitaba el apoyo de algunos actores clave. Por un lado, los nacionalistas catalanes o vascos, que pudieron haber sido claves en la negociación entre PP y Ciudadanos, a pesar de la negativa de Ciudadanos a formar alianza con los nacionalistas o los regionalistas. Pero por otro lado, la negativa del PSOE a abstenerse, que hubiese sido quizás el terreno más proclive para ir a un gobierno. Eso, por supuesto, da en cuenta de la falta de flexibilidad de los actores políticos españoles, su poca capacidad práctica para negociar. Hay que recordar que España siempre estuvo caracterizada en los años de la democracia por gobiernos monocolores. O gobernaba el PP, que era la derecha, o gobernaba el PSOE, que era la izquierda. Y gobernaban o por mayoría absoluta, o con una mayoría tan amplia que por 3, 4 diputados llegaban a algún tipo de atendimiento sin mucho aspaviento, sin mucho problema. Ahora, en un escenario en donde el bipartidismo
colapsa y tenemos un sistema de 4, de 3 partidos con un peso más o menos fuerte, ahí se ve de alguna manera el gran reto de la clase política española, su poca capacidad de negociación, su poca capacidad realmente de poder establecer un compromiso marco, como ocurre en otros países de Europa Occidental, los lleva a tener que ir a un escenario de donde posiblemente el rey tenga que convocar a terceras elecciones, porque probablemente en la segunda votación de investidura Rajoy no logre la abstención de los socialistas, ni mucho menos de los nacionalistas, precisamente por ese poco espíritu de negociación que en la práctica se vio. Ahí debería reformularse una nueva ley electoral porque se concibió con dos grandes partidos esa democracia en el 78. Hoy en día, como usted dice, Ciudadanos es una ruptura de la derecha hacia una nueva visión de la política y Podemos una visión más radical de la izquierda. Entonces, a lo mejor nuevas leyes electorales facilitarían el arreglo. Y no solo un cambio a la reforma, una reforma electoral, inclusive se habla ya de abiertamente de la necesidad de una reforma a la misma Constitución del 78, que fue una constitución pactada entre las dos fuerzas dominantes de la izquierda y la derecha, que no consideraba a los demás actores. Entonces ya de alguna forma es necesario pensar a un mediano plazo que quizás los actores políticos españoles tengan que ceder en ese tema y hacer algunas reformas a la Constitución, a la ley electoral, para hacer mucho más sensata la política española, porque el bipartidismo muy probablemente no volverá, pero es un punto clave acá, que en unas terceras elecciones muy probablemente el terreno sea más proclive para que el PP pueda lograr arañar un poco más de diputados que le permitiera quizás llegar a un acuerdo posterior con Ciudadanos y quizás lograr la mayoría. Pero ir a unas terceras elecciones en menos de un año, económicamente, políticamente, a todos desgasta. Sufre también la Unión Europea, que son 28 países, primero por esta crisis donde dicen que España está con piloto automático, ¿no? No hay jefatura de gobierno. Además, la salida de Reino Unido también perjudica mucho a la Unión Europea. ¿Hacia dónde va esto para terminar? Claro, por supuesto la Unión Europea va a hacer presión. Las instituciones comunitarias presionaron hasta último minuto, sobre todo a través del Parlamento Europeo, para que los socialistas llegasen a un entendimiento con los populares. Eso, por supuesto, presionado por el hecho de que se necesita tener un gobierno estable en España, debida cuenta de lo que está pasando con el Brexit y sobre todo por el hecho de que ya ha pasado un año sin gobierno en España desde el punto de vista Claro, real, porque en la práctica hay claro. gobierno. El primer ministro Rajoy sigue Sí. siendo jefe de gobierno en funciones, pero se necesita tener una estabilidad política para tomar decisiones, para aprobar leyes, para aprobar reglamentos y para poder aprobar medidas que se adopten en el marco comunitario. Usted que es profesor universitario, ya para terminar el último minuto, ¿cómo ve a esos jóvenes que se incorporan a los modelos de Naciones Unidas y que pueden ser futuros diplomáticos venezolanos? Bueno, siempre los modelos de Naciones Unidas son una oportunidad para, primero, aprender a negociar, poder intercambiar ideas y puntos de vista. En segundo lugar, derrotar un poco lo que es el miedo escénico. ¿Por qué? Porque tienes que asumir posiciones, manejarte ante un auditorio, por supuesto, tener la capacidad para negociar y ser flexible en los puntos de intereses que cada uno de esos países que representas tú tengas que negociar. Y un tercer aspecto que es muy importante, la cultura general. Porque muchos de estos muchachos no son necesariamente estudiantes de relaciones internacionales, pero el hecho de participar en un modelo te permite manejar un nivel de cultura para entender muchos aspectos y problemáticas que se ven en el escala global que quizás en otras circunstancias no las hubieses manejado. Bueno, muchísimas gracias al profesor Vicente Márquez. Precisamente más adelante conversaremos con alumnos de la Universidad Central de Venezuela vinculados a los modelos de Naciones Unidas y escuchar sus criterios. Van a participar en eventos internacionales y, como decíamos, son futuros diplomáticos o vincularse a la actividad internacional. Ya regresamos y de nuevo gracias al profesor Vicente Márquez. Gracias.